Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es buenos administradores. Hemos estado viendo aquí en Primera de Pedro varios consejos maravillosos. Obviamente Pedro hablando inspirado por el Espíritu Santo, impulsado por el Espíritu Santo. De antemano él es el que dice en la segunda carta que veremos más adelante que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien al estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Lo dice ahí en el capítulo 1 de su segunda carta, creo es el verso 21 o el 25, algo así. Y él habla y nos dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces el día de hoy vemos que está hablando Pedro a los expatriados, que sean buenos administradores. Pedro escribió esta carta aproximadamente del 62 al 64 después de Cristo, que vienen siendo aproximadamente como 30 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y por medio del Espíritu Santo escribe diciendo que seamos buenos administradores. Estos consejos quedaron registrados en la palabra de Dios para que nosotros andemos en ellos, porque la palabra de Dios es para siempre. Y aunque se escribió en el año 62, 64 después de Cristo, sigue vigente, tal y como dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es para siempre. Es el consejo de Dios para todos los que le recibieron, para todos aquellos que creen en su nombre. Es el consejo de Dios para los hijos de Dios. Y esto es lo maravilloso, para que seamos buenos administradores. Dice el verso 7, ahí donde estamos, no se muevan de ahí, de Primera de Pedro, capítulo 4, versos 7 al 11, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Y dice el verso 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sean pues sobrios y velen en oración. El fin de todas las cosas se acerca. Es nuestro deber mantener nuestra vista puesta en Cristo Jesús. Estar siempre a la expectativa del retorno de Cristo o del retorno del Rey. Siempre estar listos, alertas a este acontecimiento. Por ejemplo, Pablo escribió en Primera de Tesalonicenses, les escribe a los de Tesalónica y les dice a los cristianos de Tesalónica en el capítulo 5, versos 5 y 6, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Dice Pablo, ya no más, ustedes son del día, ustedes pertenecen a Cristo, a la luz del mundo, ¿no? Dice, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El Señor volverá sorpresivamente, advierte todo el Nuevo Testamento. Esto es lo que vemos. Y lo podemos leer en las cartas de Pedro, de Pablo, del escritor de la carta a los Hebreos, y también lo vemos en las cartas del apóstol Juan, así como en los evangelios y en algunos otros relatos, comenzando con lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, fue el que más habló de su regreso en los evangelios. Así que preparémonos, seamos sobrios, tengamos templanza, seamos prudentes, seamos sabios,
seamos humildes y tengamos lucidez mental, porque eso es lo que significa ser sobrio. Como nadie sabe cuándo Jesús volverá, deberíamos siempre estar listos, alertas, deseando y anhelando el retorno del Rey. Qué importante. Imaginemos que Cristo vuelve hoy, ¿cómo nos encontraría viviendo? ¿Puedes imaginarlo? ¿Estamos listos para encontrarnos con Él? Es por eso que queda registrado esto en la palabra de Dios. Queda registrado. Y lo vemos en todo el Nuevo Testamento. Y ellos nunca se echaron a la hamaca, nunca se fueron a dormir. Al contrario, ellos anhelaban volver a ver a su Rey. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos anhelando ese momento? Ese era el corazón de los cristianos del primer siglo. Mira lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 28. Ahora, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Cuánto realmente estamos anhelando ese momento? Hoy en día hasta parecería que es un pecado. Hay muchos que dicen, no, es que hay muchos que se quieren ir porque ya no quieren problemas aquí en la tierra. No es eso el asunto. Pablo anhelaba estar con Cristo. Si él se quedaba era por el trabajo que tenía, pero para la obra de Dios, no por el trabajo que tuviera secularmente. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estoy puesto en dos cosas, dice, el quedarme y el hacer la voluntad de Dios, porque sé que lo tengo que hacer, dice. Pero para mí es muchísimo mejor irme con Dios. Entonces ellos anhelaban ese momento, ellos deseaban volver a ver al Señor y estar con Él por la eternidad. Ellos no vivían para el aquí y el ahora, y ese es el mensaje. Vivimos cada día preparados para dar la bienvenida al Señor, tal y como los cristianos del primer siglo. Estamos velando, alerta, listos para el retorno del Rey, para el regreso de Cristo, como los cristianos del primer siglo. ¿O estamos tan enamorados de este mundo y tan enamorados o tan ensimismados con nosotros mismos que no quisiéramos que esto pasara? Y si alguien nos dijera por ahí, vas a vivir para siempre en el mundo y es mentira que Cristo vive, es mentira que Dios existe, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Es realmente Cristo para nosotros esa perla de gran valor que vas y vendes todo para obtenerla? Ese es el mensaje. Sean pues sobrios y velen en oración. Nos está diciendo la palabra, sean pues prudentes, sobrios, y luego añade, monten una guardia de oración. Es lo que está diciendo. O dedíquense seriamente a la oración. Es lo que les está diciendo Pedro. Platica seriamente con Cristo, relaciónate con Cristo. Desde ahora, porque vas a pasar la eternidad con Él. Yo no sé por qué muchos desean ir al cielo si nunca quisieron tener nada aquí con Cristo. Si para ellos el vivir son ellos, si para ellos el vivir es el trabajo, si para ellos el vivir es el aquí y el ahora, es el party, es todo lo relacionado con este mundo. Para ellos el vivir no es Cristo y el morir no es ganancia. Aún lamentablemente el creyente tiene miedo a morir y yo no entiendo por qué. ¿Será porque no creen? ¿Será porque no creemos? ¿Será porque seriamente no nos relacionamos con Cristo? ¿Cuánto tiempo dedicas a platicar con el Señor? ¿Cuánto tiempo del día anhelas y deseas estar con Él? Entonces no me digas que quieres pasar con Él una eternidad. ¿Estás en el trabajo? ¿Estás en la escuela?
O estás haciendo algunas labores y dices, sí, deseo, anhelo llegar a mi casa, deseo platicar con mi Señor, deseo abrir mi corazón y decirle lo mucho que lo necesito, lo mucho que lo deseo. Ese es el mensaje. Eso es lo que significa velar en oración. Nuestro Señor Jesús dijo en Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y luego añade nuestro Señor que todo será como en los días de Noé, o como en los días de Sodoma y Gomorra, de Lot, cuando menos lo esperen. Y la gente no entendió y no hizo caso hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Perecieron. Igual pasó con Sodoma y Gomorra. Mateo 24:42 dice nuestro Señor, velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Si nuestro Señor Jesucristo nos dice, velen pues, o sea, estén alertas pues, es lo que está diciendo, debemos hacerlo por el simple hecho de que Él lo dice. Tan simple y tan sencillo como eso, es porque Cristo lo dijo. Es porque Dios lo dice en su bendita palabra. Debemos hacer el hábito de la oración. Debemos hacer el hábito de velar y estar orando. La oración es esencial para la vida del creyente. El estar listos, alertas para encontrarte con Cristo, implica crecimiento. Hay un crecimiento continuo de amor hacia Él. Día tras día te estás enamorando más y más de Él y anhelas cada día estar más con Él. El cielo es precioso y maravilloso porque está Cristo, porque está Dios presente, no por otra cosa. Es así de simple. La mayoría de las personas, si tú les dices ¿por qué quieres estar en el cielo?, es raro el que te contesta porque quiero estar con Cristo. Todos te dicen, es que ahí está mi abuelito, es que ahí está mi mamá y está mi papá. Es que ahí están mis hermanos, están mis tíos, yo me quiero reunir con ellos. ¿Te fijas? Enamorados con el aquí y el ahora. Y este es el mensaje que nos está dejando nuestro Señor. El Espíritu Santo usando a Pedro desde aquel tiempo de los del primer siglo. Y nos lo deja a nosotros. De esto trata la oración. Nuestro Señor Jesús, siendo Dios, pero en su humanidad oraba y nos enseñó a orar y a estar vigilantes porque no saben a qué hora ha de venir su Señor, dice. Nos dice el Señor en el Evangelio de Mateo 26:41, velen y oren para que no entren en tentación. Dice el Señor, el espíritu está dispuesto. Sí, tu espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Vas a tener una lucha. Pero el espíritu está dispuesto. Alimenta tu espíritu. Esa es la voluntad de Dios. Es parte de nuestra conducta, que es lo que ha estado hablando Pedro en esta primera carta. Es la conducta en Cristo Jesús. Ese es el mensaje. Buenos administradores. Dice el verso 8 ahí de primera de Pedro capítulo 4. Dice, y ante todo tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ay, qué mensajote. Yo me quedo sorprendido que aunque eran humanos, obviamente fueron impulsados, como dice la palabra, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Tengan entre ustedes ferviente amor. Es importante orar regularmente y estar alertas al retorno de nuestro Señor Jesucristo, como ya lo vimos, pero también es importante servir a los demás, servir en la iglesia y amar a nuestros hermanos. Porque cuando tú sirves en la iglesia, cuando tú llegas y dices, Señor, yo quiero servirte, es precisamente por eso. Le estás sirviendo a Dios. ¿En dónde? En la iglesia. Es su cuerpo.
De eso se trata. Es su cuerpo. ¿Recuerdas cuando Cristo le aparece por primera vez a Saulo de Tarso, que era Pablo? Le dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? No es que estuviera persiguiendo literalmente a Cristo, estaba persiguiendo a la iglesia y Cristo la relaciona con él. En Hebreos 10, 24 y 25 leemos, mira lo que dice el escritor de Hebreos: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Prácticamente lo mismo que está escribiendo Pedro y lo mismo que escribe Pablo a los de Tesalónica. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vean que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El retorno de Cristo. Estimúlense al amor, caramba. No, sírvanse unos a otros. ¡Ey, no dejen de congregarse! Es sumamente importante y lo está diciendo el Espíritu Santo a través del escritor de Hebreos. Está en la buena conducta, el amor, estar alertas al regreso de Cristo. Es por eso que no debemos hacer distinción de personas en la iglesia. Jamás. Porque en el reino de Dios no significa nada si fuiste millonario, rico, exitoso, poderoso, influyente. Si fuiste pobre o analfabeta, tú pasarás la eternidad con Dios, con los salvos, con tus hermanos en Cristo, porque esa es la familia de la fe. Esos son los que van a estar allá. En un descuido, algunos de tus hermanos no estarán allá, o tus padres, o varios de tus parientes no estarán allá. Por eso debemos amarnos unos a otros, no importando el estatus social. Invierte tu tiempo, tus talentos, tus valores en la eternidad. Hagan tesoros en el cielo. Dice Marcos 12, versos 30 y 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No los hay. Mateo lo parafrasea de otra manera. Dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El amar a Dios con todo nuestro corazón y el amar a nuestro prójimo. El amor cubrirá multitud de pecados. Es lo que nos está diciendo hoy el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que el amor cubre tanto tus pecados como los pecados de las personas que estás amando y perdonando. Qué importante, qué hermoso. Cuando el amor abunda en la comunión de los cristianos, se escucha muchas ofensas pequeñas. Incluso las ofensas grandes pasan por alto y se olvidan fácilmente. Pero cuando el amor falta, cada palabra es vista como ofensiva. Cada acción está sujeta a un malentendido, hay conflicto, hay desconfianza. Y por consecuencia, viene la falta de respeto. Porque no hay amor. Desconfías de todo. De todos desconfías. Y esto es para el deleite perverso del diablo. Increíble. Por eso la palabra nos dice: en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Tú confías en las personas. A veces te dicen: es que brother o hermana, usted se pasa de lanza, es que es bien buena onda. No, es que hay amor. Ya si la otra persona te traicionó, ni modo, es bronca de él, no tuya. Pero tú ama y date por completo, y principalmente a la obra de Cristo. El amor cubrirá multitud de pecados. Qué interesante. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos aclara
En el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 34 y 35, hay un mandamiento nuevo les doy, dice, que se amen unos a otros como yo los he amado. Siempre se pone de ejemplo nuestro Señor, es nuestro ejemplo a seguir. Que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos y tienen amor los unos por los otros. El amor es la marca. Es lo que debe identificar a todos nosotros como hijos de Dios. Por eso dicen, esto conocerán todos, dice el Señor, que son mis discípulos. ¿En qué? En que se aman. En que hay amor en ustedes. Es el Evangelio de Cristo. Toda la palabra de Dios está marcada con el amor. Tan es así que Pablo le dedica un capítulo entero al amor. Y el apóstol Pablo lo introduce de la siguiente manera: procuren los dones mejores, pero yo les muestro un camino más excelente. Así termina 1 Corintios 12, 31 y luego empieza en el 13. Capítulo 13, versos 1 al 8, 1 Corintios. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, mira lo que dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Molestas. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, pero cabe resaltar que el amor nunca deja de ser. Nunca. Qué interesante. Qué interesante. Esto me suena a una canción antigua que dice que muchos sabemos querer, pero no sabemos amar, porque el querer y el amor no es igual. En otra ocasión hablaremos de eso, pero el amor nunca deja de ser. Verso 9. Ahí de 1 Pedro capítulo 4, hospédense los unos a los otros sin murmuraciones, porque el amor se demuestra obviamente en la hospitalidad. Los cristianos deberíamos abrir nuestros hogares a menudo para otros creyentes, pero sin murmuraciones. Colosenses 3, 12, 14 dice: vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aquí vemos la sobriedad. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. La práctica de la hospitalidad puede llegar a ser costosa, gravosa y en ocasiones irritante. Por eso el dicho en México, ¿no? ¿Quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. Puede ser que cause esto, pero hermanos, el término griego de sin murmuraciones significa un murmullo o hablar en voz baja como señal de desagrado. O sea, no hables mal. No hables mal cuando hospedes, no murmures.
Hebreos 13:2 dice: no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Por eso anden como es digno de la vocación, soportándose los unos a los otros en amor. Escribe el apóstol Pedro y dice: sin murmuraciones. Ahí vemos una vez más la sobriedad, la prudencia, el ser buenos administradores. Y luego dice el verso 10 ahí de primera de Pedro 4: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Den de gracia lo que de gracia han recibido, es lo que está diciendo. El amor se demostrará por sí misma al dar a la familia de la fe, a la iglesia, lo que Dios nos ha dado a nosotros por gracia. Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí está este talento, aquí está este don, o aquí está este ministerio al que tú me has llamado. Aquí está y estoy para servirte. Como los dones, los talentos, el ministerio, etcétera, dice nuestro Señor: de gracia recibiste, da de gracia. Da de gracia. Al hacer esto somos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, de las muchas facetas de lo que es la gracia de Dios. ¿Qué nos está diciendo? La multiforme gracia de Dios es una gracia que debemos saber administrar y usar. Primera de Corintios 12, 4 al 6 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, con mayúscula Espíritu. Aquí aparece la tercera persona de la Trinidad. Dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Señor con mayúscula. Aquí aparece Cristo. Y luego dice el verso 6: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, aquí está Dios Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Así cada uno de nosotros recibimos la gracia de Dios en diferentes dones, en talentos, que es lo que nos habla aquí la palabra de diversidad de operaciones y ministerios. Así que, amados hermanos, nos está diciendo el Espíritu Santo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. El verso 11 nos dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, cada miembro, cada uno de nosotros es importante en la obra de Dios. Cada quien tiene un trabajo por hacer, sea un trabajo grande o sea un trabajo pequeño, porque aún el miembro más pequeño, que no parece tener importancia en el cuerpo de Cristo, claro que tiene importancia para Dios. De esto es de lo que está hablando. Es importante. Cada uno de nosotros somos importantes para la obra de Dios. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra, dice el Señor. Ese es el consejo. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. No hables lo que se te viene a la mente. Por eso nosotros llevamos la Biblia verso a verso, o lo que se le llama la predicación expositiva. Lo que está diciendo realmente la palabra, no lo que yo creo, es lo que yo pienso. Es que esto es lo que puso el Señor en mi corazón y lo voy a dar. No, que a mí predícame la palabra, no me prediques tus ondas. Predícame qué es lo que me está aconsejando la palabra. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Hablemos conforme a la Biblia. Hablemos lo que el Espíritu Santo nos dice que hablemos. Hablemos lo que la palabra de Dios nos dice que hablemos, porque eso es importante.
La palabra de Dios nunca fallará, siempre nos va a edificar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura ha sido inspirada, transpirada por Dios. Es el aliento de vida de Dios, es lo que nos está diciendo. La palabra nos prepara a ser como Cristo. Eso es lo importante, es el consejo que está dando Pedro. La palabra nos prepara para hablar a los demás conforme a lo que dice el Espíritu Santo y nos hace maduros, prudentes y cabales, o sea, perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13 y 14, dice nuestro Señor Jesucristo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, mira qué importante, aún ellos mismos, sino que hablará todo lo que oye y les hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. En otro pasaje de la Escritura dice nuestro Señor Jesucristo: y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Fíjate qué importante. Y hoy en día la mayoría de los predicadores nos aventamos cada charra que wow. O hablamos más de nuestra persona que de lo que es la palabra de Dios. Sacaron un meme en las redes sociales hace poco, que la mayoría de las iglesias conoce más a sus pastores que conocer a Cristo. Qué triste, cuando debería ser distinto. Debemos conocer la palabra de Dios. Por eso Pedro escribe y dice: hablen conforme a las palabras de Dios. Así es como se describe en la Biblia todo lo que procede de la boca de Dios. La palabra de Dios es la voz de Dios. Pedro así lo escribió. Los santos hombres de Dios hablaron siendo impulsados por el Espíritu Santo, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es sumamente importante, aún ellos mismos. Por eso dice Pedro, es que entiendan que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios tampoco hablaron por su propia cuenta. Dice, no, fueron impulsados, fueron inspirados por el Espíritu Santo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es lo importante. Lucas 11:28, y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Seamos doblemente felices, hermanos, seamos bienaventurados, dichosos. Hablemos, guardemos, atesoremos, amemos, obedezcamos la bendita palabra de Dios. Apégate, hay que velar en oración, como está diciendo Pedro. Hay que mantener esa oración. Y aparte decir, oh Dios, háblame. Y tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien al estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Cómo guardará el joven su camino? ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Oh, eso es lo que hacemos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El Espíritu Santo nunca se va a contradecir. Lo que Él dijo ya fue dicho y punto. Así que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ministremos conforme al poder del Espíritu Santo. Conforme al poder que el Espíritu Santo da, y vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio, ¿no? Es lo que nos dice Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en todo el mundo. Eso es.
1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. O sea, ministren conforme al poder que Dios da, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Decía Pablo, su gracia no ha sido en vano para conmigo, no ha sido en vana para conmigo. Ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Esta debe ser la meta de todo cristiano. Ahí está, y esto es maravilloso, me encanta lo que escribió aquí el Espíritu Santo, lo que escribió Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Dale la gloria a Dios siempre. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, dice Pablo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Sabemos que Pablo sabía alabar a nuestro Dios, no es lo que estaban haciendo él y Silas cuando fueron encarcelados. Ellos sabían exaltar al Señor. Se supone que para eso fuimos creados, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Pedro añade y dice: a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos, amén. Claro, de eso se trata, es la alabanza a nuestro Dios, 100% pura. Es exaltar la grandeza de Dios. Toda la palabra está llena de la alabanza a Dios, de la adoración a nuestro Dios. Pablo escribió en 1 Timoteo 1:17, me encanta: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, amén. La alabanza y adoración es un olor fragante para Dios. Qué triste es ver que hay hermanos que no les gusta la alabanza, no les gusta exaltar al Señor. Y a veces me pregunto, ¿y qué van a hacer por la eternidad? Al Señor le agrada que le alabes. Algo que caracterizó, por ejemplo, a David es que era bien apasionado para con Dios. Es el que más salmos escribió, es el que más exaltó y adoró al Señor. Y cabe mencionar que Dios dijo de David en 1 Samuel 13:14, y luego lo confirma Hechos 13:22, dice: he hallado un hombre conforme a mi corazón. Así se expresa Dios de David. Y es increíble que al pasar de los tiempos haya escogido por su gracia y por su amor que el Cristo naciera de la descendencia de David. Y cabe resaltar que cuando la descendencia de algunos de los reyes, de los hijos o de los nietos de David hizo lo malo delante de Dios, el Señor les mandaba decir a través del profeta y le decía: no te mato por amor a David tu padre, por amor a David tu padre. Nomás para que te des una idea si a Dios le agrada o no la alabanza. Deshacernos en elogio para Él. Me encanta lo que Pablo escribió hace rato. Yo siempre les digo, se sacó la dominguera en 1 Timoteo, ¿no? Dice: al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Judas, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, hijo de José y de María, él escribe en el primer capítulo, o en el único capítulo que tiene, en el verso 25, dice: al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hermano, alaba, bendice su nombre. No únicamente cuando estamos cantando, por eso yo siempre les digo: exalta su grandeza, bendice su nombre, dile lo mucho que le amas, lo que hay en tu corazón, pero no podrás adorar más allá a Dios de lo que le conoces. De eso se trata. Si la palabra de Dios me dice: da a Dios la gloria debida a su nombre. Si me dice para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Si me dice que debo alabarle y glorificarle, es porque así es y lo tengo que hacer. Tengo que obedecer, y esta
va a resonar en la eternidad. En Apocalipsis está lleno de estos pasajes. Imagínate Apocalipsis 7, 9 al 12. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Espero que estemos ahí, hermanos. De todas naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo. Hay otro pasaje que dice, y era como la muchedumbre de muchas aguas, como el estruendo de muchas aguas. Dicen que cuando tú vas para las cataratas del Niágara, casi a 1 kilómetro de distancia escuchas el estruendo de las muchas aguas. Y que cuando ya te vas acercando es algo impresionante. Eso es lo que está escribiendo Juan. Así que si no te gusta la alabanza, irás a estar ahí. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y luego aparecen otros seres ahí, dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué hermoso! ¡Wow! Eso es ser un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros, buenos administradores.